¿Cómo están, amigos de LIT, Asociación de Literatura? Este es un nuevo espacio en el marco del Festival Internacional Gabriel García Márquez. Esta tarde está con nosotros el escritor boyacense Alonso Quintino Gutiérrez, que viene a acompañarnos en el conversatorio de la escritora Laura Victoria. Para continuar con el conversatorio, empezaré por leer la biografía de nuestro escritor que nos acompaña en esta tarde. Alonso Quintino Gutiérrez Rivero es oriundo de Macaravita, Santander, dramaturgo, poeta, ensayista y narrador. Su vida ha transcurrido entre la pedagogía y las palabras. Durante 40 años ha desempeñado su labor académica en el departamento de Boyacá. Es autor de numerosas obras teatrales, algunas de las cuales han sido representadas en salas del país. Sus obras literarias publicadas son El columpio de la luz, Oroluz en 4 años a bordo de mí mismo, El señor de los talentos, La furia del dios Are, El levitar de las palabras, Las razones del caminante, Héroe sin destino, Fugacidad en los espejos, Estatuas de silencio, Los mártires de Yagurta, El levitar de las palabras, El cadáver de Jacinto, Las laderas del sol. Él ha sido el fundador del Encuentro de Escritores Ciudad de Chiquinquirá y del Encuentro Internacional de Poesía Macaravita en Letras. Fundador y director del programa Radias, Los sueños de Ícaro, galardones y condecoraciones de nuestro escritor. Poetas de Caroca en Venezuela, condecoración del 10º Encuentro Internacional de Escritores en el grado de Gran Caballero. Su poesía es como toda poesía, una interpretación del mundo y de su fina sensibilidad. Bienvenido, Alonso, a este espacio, conversatorio Festival Internacional de Literatura Gabriel García Márquez, avalado por el Ministerio de Cultura en el Plan Nacional de Concertación Cultural. Muchas gracias, maestra Elizabeth, gracias por esta invitación y felicitaciones por este esfuerzo y esta gran programación, este gran esfuerzo que usted hace para llegar a gran público que pues necesita de estas situaciones relacionadas con la poesía. En lo personal, estoy muy honrado de su invitación. Bienvenido, Alonso. Siempre es importante esta dinámica de espacios literarios. Bueno, esta tarde nuestra autora galardonada es la escritora boyacense Laura Victoria. Cuéntanos un poco tus razones para escribir este ensayo. Bueno, esto partió primero porque estuve en Soatá durante algún tiempo, tuve la oportunidad de conocer en lo físico el pueblo, las gentes, el modo de pensar. Allí fundamos un festival que se llama Festival de Teatro del Norte de Boyacá y que pues ahora lleva más de 32 versiones. Allí tuve la oportunidad de, digamos, de conocer en forma rudimentaria acerca de Laura Victoria. Solamente después, ya cuando egresamos, porque yo realmente apenas estuve 2 años en Soatá, allí terminé mis estudios y allí también pues, egresé como profesor y luego como rector del colegio donde había estudiado. De ahí nació la idea de estudiar quién era Laura Victoria, porque realmente en Soatá no había ningún conocimiento, ni había documentos en los cuales uno pudiera pues consultar. Nos encontramos con Gustavo Páez Escobar y con él tuve la oportunidad de escuchar cuáles eran los datos biográficos que él había acumulado y con base en eso pues nos encontramos en el 10º Encuentro de Escritores de Chiquinquirá, donde se le rindió un homenaje a Laura Victoria y allí él presentó su biografía y yo presenté algunos rasgos de esa autora. Ok, bueno, es importante esta investigación respecto a los autores boyacenses.
Por esa razón, el año pasado también me acompañaste a un proceso pentágono de recitales con este ensayo, Alonso. ¿Cómo te pareció esa experiencia? La experiencia de esta gira que se hizo por el Valle del Cauca me pareció de lo más interesante por cuanto tuvimos oportunidad de compartir con un público que en realidad conocía muy poco acerca de esta poeta. Bueno, en términos generales, Laura Victoria no es tan conocida en nuestro país, lamentablemente. Es mucho más conocida en México, donde la adoran, donde tienen una cantidad de reconocimientos, más que aquí en nuestro país, tal vez por la ausencia tan grande que tuvo, la manera tan dramática como tuvo que salir del país. Todo eso la llevó a que pues no fuera tan conocida. Pero en esta gira por el Valle del Cauca, en Popayán, en Silvia, en estos pueblos, tuvimos la oportunidad de compartir con la gente y la gente quedó admirada a tal punto que le doy la noticia. Mañana, precisamente, van a compartir parte de este ensayo, lo van a compartir en Cali, lo van a compartir a través de la radio y a través de un medio de internet. Ah, maravilloso, de eso se trata precisamente, esta promoción de autores y este esfuerzo que se hace para dar a conocer a tanto los autores boyacenses también como los autores nacionales. Bueno, perfecto, Alonso. Mira, tengo precisamente a la mano algunos datos de Laura Victoria. Laura Sí, Victoria, su nombre original es Gertrudis Peñuela, ¿no? sí, sí, Ella nace así en Soatá en el año de 1904 y muere en México en mayo del 2004. Ella, según la descripción de la biografía original, es una poeta de una gran sensualidad, exquisita y de refinada pluma. Es una aventura sus versos en una sociedad dominada por manías fanáticas y desenfrenadas, aventuras políticas. Ella escribió con acento nostálgico cuando dictaba su atribulado corazón y en la magia de sus versos se reflejó el pudor y la aventura de vivir en una sociedad reprimida por la férula sacerdotal. De ahí surgieron sus libros Llamas Azules, Cráter Sellado, Cuando Florece el Llanto, Viaje a Jerusalén, Itinerario del Recuerdo, Actualidad de las Profecías Bíblicas y Crepúsculo. Su vida transcurre entre el azar de la desesperanza, el asedio de su acento poético y la controversia de quienes la vieron surgir como una joya ungida por los dioses y los fundamentalistas que detestaban su arbitraria forma de asumir la belleza y la melodía de su talento literario. No existe en la poesía boyacense tal cadencia que embelezó a Valencia y compartió con Barba Jacob, y se estació ante la tumba de León Trotsky, disfrazada de enfermera, y a Fidel Castro, a quien visitó en la cárcel. De la tierra de los dátiles extrae sus perfumes deliciosos, de México su raigambre y su bravura, de Colombia su inquietante aproximación a los abismos. Qué bellas palabras respecto a la obra y a la mujer tal como es Laura Victoria, ¿no? así es. Bueno, Así es es. interesante sobre todo analizar su año de nacimiento, ¿no? Estamos hablando de una mujer nacida en el año 1904. Así es. Entonces, para eso nos vamos a dedicar en esta tarde precisamente a analizar, a estudiar y a poner nuestra mirada en el ensayo que ha escrito Alonso Quintín Gutiérrez respecto a esta mujer, Laura Victoria. Ese ensayo se llama Profetizar la Aurora. Reflexiones en torno a la poeta colombiana Laura Victoria. La pena, espina desangrada en la profunda noche. Palabras de Matilde Espinosa. Continuamos entonces. El texto dice así: por los callejones de vientos herrumbrosos,
Donde duermen los recuerdos, transita la poesía de Laura Victoria, ajena a toda ostentación y a toda impronta de ignominia. Su poesía es un viento de cenizas, un fuego abrasador de presencias imborrables, un juego misterioso entre la realidad y el ensueño. Pero, ¿qué le vamos a hacer si estamos hechos de la misma naturaleza de los sueños, como decía Shakespeare? Nuestra poetisa metamorfosea el sentimiento en un arrobamiento de pesares, en un soliloquio de desgarramientos interiores. Su poesía es transparencia, juego de azar, voluntad ceñida al verso, biografía de las emociones, canto diluido en nostálgicas vigilias. Ella dice: la poeta dice, sigo viendo más allá de la vida, llenándome de sílabas de cuna con campanas de sangre y mostrándome un sitio conocido en la ternura con que habitas la sombra de los muertos. La poesía, además de regalarnos el gozo estético, debe elevarnos a planos superiores del espíritu, pues allí confluyen la historia individual y colectiva de la humanidad, los sueños y frustraciones, tal vez provenientes de algún cataclismo cósmico, donde se formaron los primeros átomos de carbono que hoy constituyen las partículas humanas. El deleite de la palabra en su más profunda significación, en su más delirante rasgo de abisal fascinación. Yo misma no lo sé, pero vencida, rendí a su orgullo mi virtud pagana y fui por un momento cortesana en el sarcasmo de mi propia vida. Su poesía es culto al mundo, el nostálgico canto a su mundo que vivió desde las raíces de su alma con ternura incontrolada. Pulpa de fruta que destila un vino, tinto de sombra en el hogar rosado, dátil más duro, mora del camino, granado en flor bajo el azul tostado. Emerson dijo que un pueblo es la mitad, la otra mitad es un poeta. No hay salvación posible al desamparo de la poesía. La poesía es éxtasis, salutación y emblema de las grandes inquietudes del espíritu. Es de todos los brebajes el brebaje más oscuro, el más temerario. Es el único pasadizo para abordar la majestad divina, la única copa donde beben los dioses su singular belleza, la única pasión que no envilece, porque el alma se purifica a su contacto delirante. Pasamos por la vida cual raudos huracanes, bebiendo en finos vasos sonrisas y lamentos. A veces somos niños con fuerza de titanes y a veces rocas duras de líquidos acentos. Pasamos de uno en uno con angustioso grito, llevando en la palabra semillas de infinito y en los fluviales ojos luceros de tormenta. Pero quizá donde Laura Victoria consume todas sus naves es en el lugar destrozado de su corazón. En efecto, su poesía es tragedia y desamor y pasión y dolor. El canto huracanado de fe y devoción por aquello que una vez nos hizo temblar de emoción. No me asusta la sombra que en tu mente dibuja la muralla del olvido,
ni el ritmo acelerado del latido que te aleja de mí calladamente. Yo sé que volverás, mas no sé cuándo, y como siempre me hallarás cantando este dolor de tu quemante huella, porque nací con el fatal destino de ser en la aridez de tu camino polvo, ventisca, manantial y estrella. Ella que supo de abscónditos dolores y que pudo alternar con León de Grave, Luis Enrique Osorio, Porfirio Barba Jacob, el poeta del amor y de la muerte, Luis López el Tuerto, Guillermo León Valencia, que fue amiga de Voltaire, Diderot, Renan, Solá en la biblioteca de su padre. Ella que fue ganadora de la Violeta de Oro en los Juegos Florales de 1930 y se dio el lujo de dejar a Eduardo Carranza con el Jazmín de Plata y compartió con Eduardo Santos y Aurelio Arturo largas horas de poética vigilia. Ella decía: Esta mujer que se emocionó con las lluvias tenaces de abril, se negrearon mis ojos de noches, avivando la llama febril. en las cimbreantes formas de la sensualidad, su voz desmayada parece agitarse en la noche callada. Aspírame despacio, iniciaré la entrega, y sobre tu carne oscura, y me alzaré de fuego, santificada y bella, como se alza el mármol, una estatua desnuda. Su cuerpo hecho de azahares y de aromas de dátiles transita los parajes que en su niñez esculpieron en su alma las primeras imágenes de una patria rebolsante de leche y miel. Bajo el pajar ninguno se ha dormido, es la primera noche de molienda, el trapiche solloza dolorido, en el fogón rebosa la merienda. De repente, y turbando la faena, en el embrujo de la noche suena el aire de un alegre torbellino, y entre el hervir de las doradas mieles y la sonrisa de las novias fieles, es más vibrante el tiple campesino. La poesía es la novela de las emociones, dice Dora Castellanos. ¿Será por eso que Laura Victoria halla en la esencia de sus males el relato feliz para adormecer a sus hijos antes de que el elefante del viento vuele por los tejados? El duende viene tocando cascabeles por los cerros de los peñascos abiertos. Prende faroles el sueño. Madre, no quiero dormir sin que me cuentes un cuento. La princesa se ha vestido traje de flor romero. Tienen en los ojos dos ángeles y se ha prendido al cuello un collar de almendras largas con cuentas de caramelos, calza zapatos de aurora, hebillas de luceros y una casa de cristal se ha ceñido sobre el pelo. A veces la poesía es el campo de las derrotas donde la espada del tiempo no perdona a los vencidos. Ya nada espero, ni tampoco pido, más que mis cartas pálidas de olvido de aquel poema que escribí con tanto ardor, que por vivirlo solo un día dejé la copa de placer vacía y abrí la arteria vertical del llanto. Y sin embargo, ¿cómo quisiéramos abrazar de nuevo los recuerdos? Volver a los parajes donde una vez tuvimos la tibia sensación de ser felices, pero que al fin de cuentas son asuntos del olvido en la terca insistencia de vivir donde hemos muerto. Laura Victoria recorre su vía crucis con estas palabras. Voy camino a la cita de la ausencia, en un sitio de tiempo ya lejano. Espérame en el tiempo ya cercano, donde mi fe reclama tu presencia. No importa que repitas, nunca, nunca, ni que tu sed de cántaro vacío arrase mis terrenos silenciados. La poesía
Es una pasión, dijo Allan Poe. Y desde esa perspectiva, el poeta se halla atado a su delirante aventura, enredado en el torbellino de las pasiones, sumergido en un eterno grito, en una desesperada pregunta sin respuesta, en un abrazo destrozado con la nada, en un gemido interminable con lágrimas de sombra. La poeta dice: yo sé que volverás, mas no sé cuándo. Y como siempre, me hallarás cantando este dolor de tu quemante huella. Porque nací con el fatal destino de ser en la aridez de tu camino polvo, ventisca, manantial y estrella. El olvido es el tedio del poeta, la profecía del encantamiento, el camino disperso por donde viajarán sus perdidos pasos. El olvido es la única venganza y el único perdón, ha dicho Borges. En el poeta es un martirio que arderá en sus naves y pondrá al descubierto su procaz debilidad. Hoy, sola y triste recorro las callejas del olvido. Un viento helado de angustia destroza los juramentos y en la iglesia están doblando las campanas por las almas de los muertos. La poesía es la esencia de lo que es, dicen los orientales. Más allá de la tristeza y de las verdades ocultas, el poeta penetra los grandes misterios de la naturaleza humana. La poesía es poesía si describe un carácter, un rasgo siquiera de lo que asoma, de lo que la conciencia percibe en un destello de lucidez. Pero a eso el populacho le dice locura, desadaptación, transgresión. El poeta se muestra como es, expuesto incluso al escarnio público. Amé constantemente a los que no me amaron y les di la verdad cuando mintieron. Mientras unos temblando me besaron, rogué mis besos a los que no me quisieron. Hoy una voz obscóndita reclama mi voluptuoso corazón de llama que limpió, ardió como la brasa al viento. El olvido, puerta abierta a la destrucción. El olvido, verdad mitificada y presentida desde antes de la ausencia. Yo te busco en la niebla del olvido con dolor de lámpara apagada. La condena del tiempo no ha podido sepultarme en la bruma de la nada. La soledad del poeta es su solemnidad y su infierno, su punto de encuentro con la nada y con el ser, su hora de traslúcida belleza y la desazón de su locura. ¿Cómo encontrar el ángel si nunca lo has perdido?, exclama Iván Oñate del Ecuador. La soledad es transfiguración de muertes repentinas. En la estrofa del poeta, exultante flaqueza de las debilidades humanas. Se apagan las cenizas de mi llanto en el pavor recóndito del grito. El pensamiento se oscurece tanto que su sombra prolonga el infinito. Bajo mi corazón y cruento rito, eleva el alma en espiral espanto. Llamo el amor y muestra lo maldito. Busca la voluntad y hallo quebranto. Laura Victoria se agota en esas reflexiones profundas que la llevan a preguntarse el porqué de las cosas. ¿Por qué el ser vaga en la incógnita de un reino sembrado de aparentes verdades, de inquietantes formas poseídas de fantasmas? Su palabra, transgresora de lo efímero, profundiza en el misterio y es la hipótesis de un viento de dudas eternales.
Sabe ella que más allá de su humana presencia, estará en lucha perenne con la muerte y con el arcángel de sus aparentes verdades. Pero así como el bailarín debe conservar su locura y su furia, el poeta debe oficiar de bueno y de perverso ante el sortilegio de la verdad. Un jinete de torvos ademanes galopa por tus recios huracanes ante el dolor de la razón inerte, porque el poder le viene de lo eterno y lo escolta la guerra, el infierno, con sus roncos tambores de la muerte. En la última estación de la vida, Laura Victoria se refugia en el amor místico, reflexiona y profundiza el pensar de los profetas en una desenfrenada pasión bíblica donde Jeremías, Amós, Isaías, Ageo, Zacarías y otros profetas rondaron su éxtasis profético. Transfiguración heroica de un amor pasional que rompió todas sus cadenas y la embriagó de sensualidad y belleza. Boyacá florece en la poesía de Laura Victoria y en sus quemantes lágrimas la apoteosis de una gran mujer en cuya obra danzan el olvido y la muerte de Colombia. Gracias. Bueno, esta es la disertación de la poesía de Laura Victoria en la voz de Alonso Quintín Gutiérrez. Qué interesante, maestro, su experiencia respecto a la obra majestuosa de Laura Victoria en la investigación que ha realizado para poder hallar estos conceptos en su poesía. Lo llevan tal vez hacia los campos boyacenses y la tradición de las crianzas tradicionales de nuestras regiones que se quieren imponer ante esta mujer que en pleno año 1920 se abre en su juventud a una vida un poco más entregada a la intelectualidad y a la escritura y a los libros. ¿Qué obstáculos cree que ella tiene en su camino para lograr su obra? Bueno, la vida de Laura Victoria está trazada por una cantidad de contrastes, especialmente en la vida familiar. En primer lugar, sabemos que Simón Peñuela, que era el padre, pertenecía al Partido Liberal. Acordémonos que los principios del siglo, el Partido Liberal y el Partido Conservador eran irreconciliables. Y bueno, ella pertenecía al Partido Liberal el padre pertenecía al Partido Liberal y por consiguiente este hombre le trajo libros europeos que en ese momento estaban de moda, en su auge, y a través de la biblioteca de su padre ella pudo conocer la cantidad de autores que acabamos de mencionar. Eso era por una parte, era liberal y él definitivamente dijo que no volvía a misa. Pero por otra parte estaba Monseñor Cayo Leonidas Peñuela, que era su tío, y que era el hombre que en ese momento dominaba en lo político y en lo religioso el departamento de Boyacá. Y él marcaba una pauta muy especial, a tal punto que Laura Victoria, siendo muy niñita, cuando empezaron a descubrir que tenía unas inclinaciones hacia la poesía erótica, inicialmente la enviaron interna a Guavita, que es un pueblo más pequeño que Soatá. Y después se les ocurrió enviarla a caballo, cruzando los páramos hasta llegar al Cocuy, y allá duró también interna. Después pasa a Tunja y allí es donde escribe ya los primeros versos y empieza a darse a conocer. Ya, tuvo inicialmente unas controversias, pero eso lo único que hizo fue afianzar una cosa que afirma por allá una investigadora, Ann Aller, si no me equivoco, se llama, y es el ideal femenino. Hasta aquí se había hablado del ideal masculino
como la gran cosa, como que la mujer tenía que estar supeditada a ese hombre recio, fuerte, orador, que andaba jineteando y que andaba en guerras. Era la que admiraba a ese hombre. Y por otra parte, ella lo que hace es reivindicarse como ser humano, como mujer, y entonces empieza con el ideal femenino y empieza a hablar de eso que sentía como mujer. Y ahí viene el asunto. Pero bueno, si hablamos de todas las dificultades que tuvo, pues tuvo muchas dificultades para llegar a México con sus hijos y una cantidad de problemas. Su matrimonio se desbarató, etcétera. Ujú. Bueno, es interesante el análisis de la vida de los poetas, aunque hay muchas personas que dicen que, bueno, los poetas son para leerlos, sino para juzgarles su vida personal, ¿no? Ah, sí, También claro. Así tengo es. ese criterio respecto a la literatura como tal. Pero sí es interesante ver el contexto y el marco histórico donde se mueven nuestros personajes para entender también sus posiciones ante la vida y lo que dejan plasmado en sus textos. Respecto a la política, veo que en los textos de Laura Victoria no son evidentes las quejas respecto a la situación de la aldea que vive en ese momento Boyacá, ¿no? Porque estamos en unos municipios en el año 1920, 25, 30, 35, son asentamientos poblacionales donde se maneja, como dices tú, el poder a través de, obviamente, la iglesia, que es la que en ese momento influye en las decisiones de los habitantes a través de los púlpitos, donde Sí. las personas que conocen nuestras geografías, nuestros municipios, saben que realmente los púlpitos se convertían en los lugares sagrados de donde se departían las órdenes no solamente espirituales, sino también políticas, económicas y sociales, ¿no? Así es. Así es. Ahora, Entonces, uh-huh, sí, siga, siga. me, me refería exactamente a que pues para ella debió ser muy complicado precisamente estar vinculada a un monasterio, tenerla a esta niña tan joven trasladada para ser internada en un margen pues muy conservador, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, Entonces, para ella esas posiciones de exponer sus pensamientos, eso se me hace pues muy heroico, ¿no? De parte de ella a esa edad y en estos marcos históricos precisamente lograrlo. claro, heroico y arriesgado, a tal punto que cuando ella empieza a escribir sus primeros poemas que armaron un escándalo pues en las directivas del colegio de la presentación en Tunja, eh, Ujú. pero un verdadero encanto en las compañeras, en las niñas. Ellas decían que ella no era la autora de esos poemas tan hermosos. Entonces ella empezó a escribirles acrósticos y ahí las convenció de que sí, ella era la autora. Pero después cuando realmente sus poemas empezaron a circular, ella sintió cierto pudor y quiso esconderse bajo algo. Y es cuando aparece Rafael Vázquez, el poeta Rafael Vázquez, en una tertulia y la llama Laura Victoria. Y ella se escuda en ese nombre de Laura Victoria para no aparecer como Gertrudis Peñuela, porque ese nombre, ese apellido era rimbombante y traía una cantidad de situaciones como las que acaba usted de mencionar. Claro, comprometedoras teniendo en cuenta que ella era de una familia en condiciones económicas muy privilegiadas en ese Sí, entonces, ¿no? sí, así es. Bueno, hay que tener en cuenta que también estamos en el año 1930 cuando apareció la Herrera y que es el que dice, da ciertos privilegios a la mujer, que le dice, por ejemplo, a la mujer que tiene derecho a tener sus propiedades, que no, antes las propiedades que tenía la mujer le pertenecían al caballero, al marido, él era el que disponía de todo,
pero Olaya Herrera dice, un momentico, aquí esto le pertenece a la mujer. Sin embargo, la mujer todavía no llegaba a la universidad, por eso Gertrudis Peñuela apenas llegó a ser maestra. Obtuvo su título de maestra y ahí se quedó, pero no porque no tuviera la posibilidad de llegar a la universidad, sino porque no había esa opción para la mujer. Sin embargo, Sí, cuando claro. ella, sí, 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 exactamente a eso me refiero, que fue muy privilegiada en muchos contextos y entre ellos precisamente el poder acceder a la educación superior, ¿no? sí, así es. Luego cuando ya se casa y se separa, pues porque ¿tú cuál crees que fue la razón exacta para que ella llegara a esa decisión de su separación? ¿Cómo fue ese lapsus, ese paso a una vida de una mujer de unas condiciones económicas más o menos estables a obviamente separarse de su esposo? Según las investigaciones, Eduardo Segura era un ingeniero que tenía que trasladarse de un lugar a otro por su condición profesional. Pero también tiene, bueno, él se ausenta del hogar, pero también hay otra situación, y es que Laura Victoria entra en el mundo social bogotano cuando hace su aparición en el Teatro Colón y empieza a recitar con esa voz tan bella y con el Mm, donaire que ella tenía, empezó a atraer el público, empezó a atraer a los grandes personajes, a Eduardo Santos, empezó a atraer a Guillermo Valencia, a Rafael Maya, todos los grandes que vivían que estaban en ese momento y todos se doblegaron ante ella. Entonces, por una parte, su esposo tenía que trasladarse por razones profesionales y por otra parte, ella debía asistir a muchos encuentros relacionados con las tertulias y con sus recitales. Y claro, se tenía que ausentar, a tal punto que un día le dijo el caballero, le dijo, bueno, usted se tiene que ausentar definitivamente de esas tertulias y de esos recitales y se dedica a la casa, porque esa era la manera como hablaban los hombres en ese momento. Podíamos hablar mm, así. ujú. Bueno, pero entonces, bueno, ahí empieza la controversia, ahí empieza el problema. Y da la impresión que tanto la propia Laura Victoria desconfiaba del caballero con sus continuas ausencias, como él desconfiaba de ella porque permanecía en recitales. Y esa desconfianza creó una separación inevitable. Sí, claro, el marco histórico no le permitiría a ella pues, tantas libertades en ese momento donde estamos fijando nuestra mirada, ¿no? Históricamente. Bueno, cuando ella llega a Sí, Bogotá, así es. ella emprende un largo viaje también a través del río Magdalena en planchón, ¿no? Que en esa época sabemos que era la forma de trasladarse de un lugar a otro y también está en la costa y también hace recitales allá y se regresa y de ahí parte para México, ¿no? Sí, parte para México, que hace toda una situación dramática para poder llevar los hijos, de paso le ayudó el gobierno, pues porque era la mujer encantadora en ese momento. Es decir, el gobierno también se doblegaba ante esta mujer, el país entero se doblegaba. Cuando aparece Llamas Azules, su primer libro, duró apenas 3 días la edición, rápidamente desapareció. Tuvieron que hacer una segunda edición y a la semana también desapareció. Era demasiado el aprecio que tenían los versos de esta mujer. Entonces, bueno, él finalmente pues parte para México y allí pues empieza una nueva vida, pero se aleja un tanto de su condición de poeta y empieza la vida del periodismo y empieza una vida social diferente, porque pues ya la nombran agregado cultural, representante de Colombia allí. Eduardo Ujú. Santos la nombra como agregado cultural en México y bueno, y ahí sigue su vida. Me parece muy interesante esos cargos políticos que ella accede a través de su inteligencia y a través del manejo precisamente que ella tiene allí en México de las relaciones diplomáticas, ¿no? Me Sí, parece un gran avance y ese es uno de los motivos por los cuales Laura Victoria en este momento es también un ícono para las mujeres boyacenses al respecto de su superación
como persona y obviamente de la calidad de sus textos. También en la poesía de Laura Victoria vemos una poesía intimista, pero tratada con una lírica y una sutileza muy profunda, ¿no? En sus metáforas, ya en la construcción de sus versos como tal. Eh, Me parece que ella tiene un estilo donde se conoce, pero es muy universal también, son sus textos muy universales. Así es. Así es. Mire, mire lo que escribe Luis Enrique Osorio. Luis Enrique Osorio le escribe a ella, a la poeta, le dice: me embriagué de estrofas y tendí las alas hacia tu espejismo, buscando caricias, siquiera miradas, pero no, tus ojos huyen de los míos, tus manos también se me escapan. Era el encanto que producía esta mujer. Es decir, Hermoso. Ujú, sí, maravilloso. sí, Bueno, qué interesante es todo este manejo de metáforas, de luces, de palabra, eh, de todo lo que se reúne en la voz de Laura Victoria. ¿Algo más que tú quieras agregarnos de pronto respecto a los libros? Veo que ella tiene varios publicados: Llamas Azules, Cráter Sellado, Cuando Florece el Llanto, Viaje a Jerusalén. Exactamente, ¿dónde se pueden conseguir esos libros en este momento? Alonso, ¿tú cómo crees que se podría hacer una investigación de la poesía de ella? Porque pues obviamente por la época el número de impresiones y los libros deben estar en algún lugar. ¿Será en México? sí, como decíamos antes, en México es una mujer adorada, es una poeta muy apreciada y muy distinguida. En Colombia pasó hacia el olvido, a tal punto que hoy muy difícilmente la gente lo recuerda. La Academia Boyacense de Historia hizo un esfuerzo por recopilar algunas obras de ella y publicó algunas obras, y en la Academia se podrían conseguir esos libros. De Sí. resto, en México sí rotan los libros de ella y se encuentran fácilmente en las librerías. Ujú. Sí, Ella. exactamente. Podemos pensar que Laura Victoria accedió a los círculos intelectuales de México, en los cuales estaba, por ejemplo, Frida Kahlo en ese momento, o algunos de, precisamente aquí lo nombra, ¿no? Su Sí, cercanía con Trotsky también. sí, sí. Yo quisiera como hacer referencia a una cosa muy interesante, y es cómo estaba la poesía en ese momento, cómo estaba esa aproximación al ideal femenino de que hablábamos antes. Es, el ideal femenino, pues es producto de cierta exaltación femenina que se podía expresar a través de la poesía. Por ejemplo, en un texto muy hermoso que escribe Alfonsina Storni, voy a leer apenas unos versos, dice: se me va de los dedos la caricia sin causa, se me va de los dedos en el viento al pasar, la caricia que vaga sin destino ni objeto, la caricia perdida, ¿quién la recogerá? Dice al final, dice: si no ves esa mano, ni esa boca que besa, si es el aire quien teje la ilusión de besar, oh viajero que tienes como el cielo los ojos, en el viento fundida, me reconocerás. Es la alusión de una poeta, de una mujer que quiere estar cerca de un caballero que desconocido, ese hombre desconocido que lleva en el iris de los ojos, en la niña de los ojos, toda mujer. Pero también hay otro poema de Gabriela Mistral, que también vive en su momento y escribe: hay hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas, hay besos que por prohibidos, verdaderos. Y sigue así. Simplemente nos indica que
que sí había una cierta aproximación a ese tema, pero no tan atrevido como lo hizo Laura Victoria, con aquel poema, por ejemplo, de Ven, acércate más. Yo no sé si lo tiene por ahí cerca, que sería interesante leerlo, ¿no? En Sí, en secreto. este momento sí hay un gran archivo de poemas de Laura Victoria. En este momento, bueno, se me escapa aquí de la pantalla. Tú entenderás que estas transmisiones en vivo tienen toda esa dinámica, ¿no? Alonso, pero Sí, sígueme contando, en las autoras colombianas, ¿tú crees que Laura Victoria ha tenido una influencia? ¿En qué tipo de autoras colombianas piensas? De pronto, de las contemporáneas, tú que has leído, eres un gran lector, cuéntame en esos rasgos poéticos en Colombia, ¿quién pudo fijarse en la obra de Laura Victoria? yo pienso que pues hay varias, pero la poeta que como que más se le aproximó, pues sin querer decir que iba hacia la melodía que tenía Laura Victoria, es Dora Castellanos. Dora Castellanos también hace un gran alarde de su poesía hacia el ideal femenino y exalta al varón con todas las posibilidades que eso indica, y es el uso de la metáfora, el uso de la retórica y de la poética para exaltar esa condición de mujer que se podía exaltar. Estaría Meira del Mar, pues Meira del Mar ya es otro asunto, una poesía mucho más refinada, más regional, si se quiere decir, y aunque su poesía en medio de las olas del mar se vuelve transparente y se eleva hacia los ocasos europeos, pues es una poesía que exalta, repito, lo individual y lo enigmático de la mujer. Bueno, pues muy grato en esta tarde tener la voz de esas mujeres pioneras que han abierto el camino para que muchas de nosotras lleguemos al destino que debemos llegar respecto a la literatura, a la investigación y al profesionalismo en esta área de la literatura, que donde cada vez nosotras tenemos un lugar mucho más respetado. Entonces, bueno, no sé si quieres añadir algo para las personas que nos ven en este momento, Alonso. Precisamente nos saludan varios amigos de Medellín. Estoy viendo acá por el otro computador, veo que nos saludan de Medellín, que nos saludan también de Cali, de el maestro también de Tunja, Luis Alfonso Espinosa Moreno. Bueno, varias personas que se están conectando precisamente viendo esta transmisión de la escritora Laura Victoria de nuestro departamento de Boyacá. No, pues qué grato tener la oportunidad de compartir con varias personas del país, que hay varios departamentos representados en las personas que usted acaba de mencionar. Yo diría que sería interesante continuar con esta tarea de reivindicar a Laura Victoria. Boyacá me parece que está en mora, me parece que está en deuda con esa gran poeta colombiana, y hay mucho que decir y mucho que hablar en torno a esta poeta, mucho que aprender de su melodía, de su capacidad histriónica, de la manera como influyó, porque en realidad cambió el modo de pensar de la poesía a partir de Laura Victoria. Sí, si tenemos en cuenta, obviamente, a las mujeres que han escrito en Boyacá respecto a la obra lírica, en este momento, pues podemos mencionar ya muchísimas de ellas, ¿no? Ya se atreven nos atrevemos a tocar el umbral de la poesía, en una poesía mucho más sincera, ¿no? Más realista, más abierta, incluso en un poema en verso libre, y ya desafiando todos los lenguajes y desafiando ya todos los contextos políticos, sociales o morales que puedan existir,
para darle la bienvenida a la poesía pura y a la literatura como tal. Es bueno mencionar también en la época Sor Josefa del Castillo, que me imagino que le dejó un gran legado a nuestra Laura Victoria, y sin embargo, un poco ya mimetizada, escondidas, un poco su poesía erótica un poco más camuflada. Sin embargo, Laura Victoria abre la puerta, ¿no? Abre la puerta para expresar de manera directa Así es. sus sentimientos, sus pensamientos y su mundo poético. También Así hace es. un acercamiento a la muerte, ¿no? Me gustan mucho esos versos donde ella hace un análisis de la muerte y de la vida, pues que son los temas principales de los autores, y se atreve también a indagar en esos momentos oscuros del ser humano, ¿no? Por ejemplo, en el verso, hoy sola y triste recorro las callejas del olvido, un viento helado de angustia destroza los juramentos. Y en la iglesia están doblando las campanas por las almas de los muertos. O sea, esa comparación entre lo que ella está viviendo en su momento, donde ya termina todo, y dice, destrozan los juramentos y en la iglesia están doblando las campanas. Ahí lo deja uno como en la expectativa de saber si ha sido o no ha sido en ese momento para ella una reflexión o más bien una afirmación de sus sentimientos. Claro, hay que comprender que la decepción familiar que tuvo, pues la llevó ya por otros caminos, por otros senderos. De hecho, los poemas, ya cuando se refugia en el amor místico, en esa poesía mística, que según Páez Escobar es sencillamente el mismo amor erótico que ahí se desborda en un amor hacia lo eterno, en un amor hacia un ser amado que está mucho más lejos de las posibilidades, más lejos de los límites personales. Mire que yo encuentro como algunas cosas muy exacerbadas y que podrían, digamos que, dar la posibilidad de entender que sí creaba escándalos, poesía, pero en ese momento. Eh, Hay algo que quisiera resaltar y es que esta poesía, a pesar de que lo aborda así, es un amor pasional, un amor fuerte, en ningún momento se desborda en palabras no adecuadas. Es una Muy poesía sutil. es una poesía muy fina, muy sutil, con una gran musicalidad. O sea, permanece en su altura, permanece en ese lugar privilegiado donde debe permanecer la poesía. Ella no desciende a lo grotesco, por eso es maravilloso. Uh-huh. Bueno, muy bella toda esta disertación. Algo que me llama también mucho la atención de Laura Victoria es como ella, como todos los poetas, se hace un autoexilio, ¿no? Los poetas exiliados de su propia tierra, de su propia casa, de su familia, de su contorno geográfico, buscando un destino diferente, tal vez porque la inconformidad, ¿no? Por el insabor. Entonces vemos también como nuestro poeta Julio Flores abandona Boyacá. Así es. Vemos también como Carlos Martín abandona Boyacá. Y los Así es. grandes poetas terminan partiendo, ¿no? De su lecho, de su tierra, o por voluntad o por causas ya ajenas a su vida o a sus decisiones. Entonces, pero bueno, ya para terminar, cuéntame, eh, Alonso, ¿cómo es el fin? ¿Cómo termina Laura Victoria finalmente en México? Eh, ¿Tú cómo crees desde tu punto de vista que fue su final, su fin, el sueño ya cuando entró a su sueño eterno? Bueno, Laura Victoria, digamos que accede a algo que quería, dado su pensamiento místico, accede a través de un cargo diplomático para llegar a Roma, conocer Jerusalén, conocer Italia,
Y ese encuentro con la realidad, lo que había leído, con la realidad allá en los espacios de Jerusalén, de Tierra Santa, pues le llevó a exaltar y a exacerbar aún más su amor místico. Y por eso, pues su último libro está dedicado a esa parte. Ella pasa sus últimos años, sus últimos días, muy apreciada y muy querida por el pueblo mexicano. La aprecian, le sacan continuamente informaciones a través de los periódicos, la entrevistan a través de la radio hasta donde fue posible. Recordemos que una de sus hijas, que es Alicia del Carpio, fue la gran artista mexicana, era la hija de Laura Victoria, ahí se conoció como Alicia del Carpio. Ella pasa sus últimos días realmente bien rodeada del amor de sus hijos, del afecto del pueblo, y me parece que a eso debería aspirar el ser humano, ¿no? A morir en medio del afecto de los suyos y en medio del afecto de quienes tuvieron la oportunidad de compartir con ella y de conocerla. En este instante de la historia, aquí, todos, las personas que están escuchando esto, me parece que es un instante muy interesante no para recuperar, diría yo, sino más bien para reflexionar en torno a esta gran mujer que le aportó a la poesía colombiana una nueva melodía, una nueva sensación y una nueva forma de aproximarse al éxtasis poético. Qué bien, Alfonso. Alonso, esa es la intención precisamente de un programa como este, del esfuerzo que hacemos para unir una mano y otra mano para llegar a concluir en este conversatorio toda esa vida y toda esa remembranza de nuestra tradición, de nuestro campo, de nuestro lenguaje. Sin embargo, ver cómo hay símbolos que tratan el lenguaje y el contexto boyacense con, como dices tú, con esa elegancia, con esa sutileza, como realmente somos, como realmente lo que tenemos que dar en Boyacá, que siempre ha sido de una profunda lírica y la gente que ha brillado en la literatura y en las artes ha llevado muy en alto el nombre de Boyacá por todos los senderos colombianos y en otros países, como nuestro querido, por ejemplo, RH Moreno Durán, o Rafael Gutiérrez Girardot, o bueno, infinidad de personas que también en la actualidad trabajan por esta tierra tan hermosa. Nosotros, tú ya eres una persona adoptada en el departamento de Boyacá, eres santanderiano, pero nosotros acá te consideramos como parte también de este regambre cultural. Bueno, Sí, señor. Que es un honor para mí eso que acaba de comentar usted. Muchas gracias. Claro que sí, que has sido también en tu trasegar como rector en varios colegios, has impulsado la poesía, la lírica, el teatro en varios municipios también, has sido, si mal no recuerdo, tú fuiste uno de los gestores, por ejemplo, de uno de los eventos más tradicionales de Boyacá, que es el Encuentro de Escritores de Getón Ferro en Chiquinquirá, hace muchísimos años, y ahora también como gestor en Macaravita, que también he tenido la oportunidad ya hace algunos años de asistir a ese encuentro que se hace allá en ese hermoso municipio de Macaravita, donde tú eres también oriundo. Entonces, eso no hay que olvidarlo, aparte de tus libros que son muy bellos y tu poesía. Muchas gracias. Entonces, bueno, ya esta noche te quiero invitar a ti, también a todas las personas que nos están viendo en este momento, en esta transmisión en vivo, Facebook Live. Quiero invitarlos a un recital de gala que vamos a tener esta noche a las 8 de la noche. Vamos a tener en vivo y en directo desde Italia a Antonio Nazaro. Vamos a tener también a Jorge Eliezer Pardo, que nos va a acompañar con la presentación de su obra, a Sergio Antonio Chiape,
a Tania Espitia de la ciudad de Uitama, así también como a Diego Román Conrad de Popayán, a Roberto Reséndiz de México, a la poeta Samar Camoes de Sogamoso, a Jairo Peláez de Bogotá y a Ángela Penagos de Medellín. Entonces, esta noche vamos a tener ese hermoso evento a las 8 de la noche para continuar con este Festival Internacional de Literatura Gabriel García Márquez, que ya van pasando los días y hemos desarrollado la programación continua y estamos muy contentos de este nuevo proceso. Bueno, Pues Alonso, yo te quiero agradecer mucho. Esta hora ha sido maravillosa recordando la poesía de Laura Victoria y ojalá nos volvamos a reunir en nuevos espacios. muchas gracias. Estoy muy agradecido por esta gentileza suya. Muchas gracias a quienes tuvieron la paciencia de estar con nosotros y bueno, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Alonso. Gracias. Bueno, les habló Elizabeth Córdoba Pérez. Yo soy poeta, escritora y gestora cultural. En este momento dirijo el proyecto Festival Internacional de Literatura Gabriel García Márquez. Que pasen buena tarde. Feliz tarde.